Cuando vivía en la Argentina, en la escuela participábamos todos los años en Brain Awareness Week, la semana de concientización sobre el cerebro organizada por la Fundación Nación. La hacíamos para acercar a las familias, los estudiantes y a toda la comunidad a los avances de la neurociencia y para reflexionar cómo cuidar nuestro cerebro. Cada año, después de compartir lo aprendido, cerrábamos el encuentro con 5 consejos para mantener el cerebro saludable. Hace unos meses, aquí en Italia, una alumna de inglés me pidió esa lista. Y fue así que pensé, las buenas noticias de las que nos hacen bien merecen compartirse más de una vez. Así que los invito a comenzar. Vamos con la número 1. Todo lo que hace bien para el corazón protege al cerebro. O sea que controlar el azúcar en sangre, la presión arterial, el colesterol, todo esto ayuda a prevenir el deterioro cognitivo. Tip número 2. Actividad física, especialmente caminar. Caminar aumenta el flujo sanguíneo en el cerebro, favorece la liberación de factores neurotróficos. En particular, el BDNF cumple funciones claves, como promover el crecimiento y fortalecer las conexiones neuronales. Los beneficios de caminar son impresionantes. A mí me impactó muchísimo un estudio realizado hace años en Inglaterra que mostraba que los carteros vivían más que los administrativos. Y ahora vamos al tip número 3, actividad social. Relacionarnos con otras personas, conversar, compartir actividades, salidas, paseos. Todo esto estimula redes cerebrales que no se activan cuando estamos solos, porque debemos recordar que evolucionamos siendo seres sociales. Y como si todo esto fuese poco, los estudios son contundentes. Las personas solas mueren antes. Número 4. Desafío cognitivo. Siempre aprender algo nuevo. Crucigramas, un idioma, un instrumento musical, una manualidad, un nuevo hobby, lo que sea. Pero cuidado. Cuando nos volvemos expertos en esa cosa nueva, el cerebro se automatiza. Por lo tanto, la clave está en sumar un nuevo desafío. Por ejemplo, si hacemos crucigramas todos los días, está perfecto, fenomenal. Pero llegará un momento en el que seremos expertos en crucigramas y el desafío cognitivo que buscábamos ya no será el mismo. Por eso, después de haber adquirido esa habilidad, en este caso los crucigramas, conviene alternar con palabras cruzadas, con juego de la memoria o con otra actividad diferente. Eso sí, si disfrutamos de hacer crucigramas, sigamos haciéndolos, pero intercalando siempre con una nueva habilidad que presente un reto para nuestro cerebro. De este modo, podemos mantener el desafío vivo. Y llegando al final, tenemos la número 5, última pero no por eso menos importante, que es dormir bien. El sueño no es descanso pasivo. Cuando dormimos, el cerebro elimina desechos tóxicos que se acumulan mientras estamos despiertos, como por ejemplo la proteína beta-amioide, vinculada al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Cuando dormimos, se consolidan los recuerdos, se fortalecen las redes neuronales, es decir, dormir nos permite aprender y recordar. Cuando dormimos, el cerebro se repara porque se liberan hormonas que lo regeneran. Y cuando dormimos bien, mejora nuestro estado emocional. Todos sabemos lo irritable que podemos estar después de una mala noche. Así que para concluir, recordamos que, número 1, todo lo que hace bien para el corazón protege al cerebro. Número 2, la actividad física, especialmente caminar. Número 3, vida social activa. Número 4, desafío cognitivo. Y número 5, sueño de buena calidad. Estos 5 hábitos son simples y sirven en todas las edades y tienen algo en común. Cuidan la salud de nuestro cerebro, ese que nos va a acompañar toda la vida. Porque no se trata solo de vivir muchos años, se trata de vivirlos bien, de llegar con buena salud física y mental hasta el final. Sobre estos 5 puntos, cuáles ya conocías, cuáles podés mejorar y qué estrategias elegirías para comenzar. Es importante tener en cuenta que no hace falta hacerlo todo de golpe ni mañana mismo.
pero empezar, aunque sea de a poco, ya es mucho. Y como aprendí en aquellos años en Brain Awareness Week, compartir lo que nos hace bien siempre multiplica. Mando un beso grande. Hasta la próxima.